El sol de la tarde en Jalisco se derramaba como miel sobre los campos agrestes, pintando de dorado los montes y los valles solitarios. El viento cálido susurraba entre las hojas de los mezquites, llevando consigo el aroma polvoriento de la tierra y el recuerdo lejano de lluvias pasadas. Por un camino de terracería, flanqueado por nopales gigantescos que se alzaban como centinelas silenciosos, avanzaba la figura solitaria de un hombre y su caballo. Él era don Ignacio Morales, el ex charro. No llevaba el traje de gala de charrería, ese que una vez brilló bajo los reflectores de las arenas de todo México. Su atuendo era ahora simple: un pantalón de mezclilla gastado, una camisa de cuadros raída y un sombrero de palma que ocultaba sus ojos, en los que anidaba una profunda tristeza. Su espalda, antes erguida y orgullosa, ahora se curvaba ligeramente bajo el peso de una humillación que aún ardía como una brasa en su pecho. A su lado, trotando con una fidelidad que conmovía el alma, estaba Relámpago, un caballo alazán de crin negra y ojos que parecían entender cada latido del corazón de su amo. Relámpago no era un animal cualquiera. Era el último testigo de la gloria pasada, el único que no lo había juzgado, el único que permanecía a su lado cuando el mundo entero le dio la espalda. Ignacio caminaba de regreso a su tierra, al pequeño rancho La Esperanza, que heredó tras la muerte de su tío abuelo, un lugar del que solo guardaba recuerdos infantiles borrosos. Era su último refugio, la única tabla a la que aferrarse después de la catástrofe. La memoria de lo ocurrido lo asaltó, nítida y dolorosa. La gran final del Campeonato Nacional de Charrería en el Auditorio Nacional. El público enloquecido, las mujeres lanzando flores, los mariachis tocando a todo pulmón. Ignacio, en el colmo de su carrera, ejecutando el paso de la muerte, la suerte más peligrosa y espectacular. Él y Relámpago eran uno solo, un torbellino de precisión y elegancia. Pero algo salió mal. Una distracción, un flash de una cámara, un grito inoportuno. Relámpago, nervioso por el estruendo, dio un traspié. Ignacio cayó. No fue una caída cualquiera, fue una caída estrepitosa, humillante, ante miles de personas y las cámaras de televisión que transmitían a todo el país. Lo que siguió fue peor. Don Rodrigo Almazán, su mentor y el patriarca de la charrería en la región, no corrió a ayudarlo. Desde la barrera, con una mirada de hielo, lo declaró un deshonor para la tradición, un charro que había perdido el valor y mancillado el arte con su torpeza. La prensa, comprada por la influencia de Almazán, destrozó su nombre. El falso charro, la caída del ídolo. Perdió todo, su prestigio, sus patrocinios, sus amigos. Solo Relámpago permaneció a su lado, lamiéndole la mano mientras lloraba su derrota en la soledad de un establo sucio. Ahora, el rancho La Esperanza era su exilio, su último y débil hilo de esperanza en un mundo que lo había escupido. Después de horas de caminata, llegaron a la entrada del rancho. No era la hacienda próspera que su tío le describía en cartas llenas de optimismo. La cerca de madera estaba podrida y caída en varios tramos. La casa, de adobe blanqueado, mostraba grietas profundas en sus muros y el techo de tejas tenía varios huecos. El corral estaba vacío y silencioso, solo el viento jugaba con un portón desvencijado que chirriaba con un sonido fantasmal. Un letrero de madera, casi ilegible, colgaba torcido sobre la entrada: La Esperanza. ¡Qué ironía más amarga! Ignacio suspiró, una mezcla de decepción y resignación. Bueno, Relámpago, esto es todo. Nuestro reino, murmuró con una sonrisa triste. El caballo resopló, frotando su hocico contra el hombro del hombre, como si le dijera: no importa, estamos juntos. Al adentrarse en el patio de tierra, Ignacio notó algo extraño. Relámpago, siempre dócil, se puso tenso. Sus orejas se erguieron, girando como rádares, y sus hollares se abrieron, olfateando el aire con insistencia. Empezó a patear el suelo con impaciencia, dirigiéndose hacia un viejo cobertizo que parecía a punto de derrumbarse. Tranquilo, muchacho, no hay nada ahí, dijo Ignacio, tratando de calmarlo. Pero el caballo insistió, tirando de la rienda con una fuerza inusual. Con un presentimiento incómodo en el estómago, Ignacio decidió seguir a su fiel compañero. El interior del cobertizo estaba oscuro, y olía a moho y abandono.
Relámpago se detuvo frente a una pila de heno viejo, y comenzó a escarbar con su pata delantera, resoplando con nerviosismo. Ignacio, intrigado, se acercó y apartó el heno con cuidado. Y allí, clavado en la tierra con un cuchillo de monte, encontró un pedazo de papel doblado. Sus manos temblaron al desdoblarlo. El mensaje, escrito con letras recortadas de periódico, era breve y siniestro. Lárgate de aquí, fracasado. Esto no te pertenece. La próxima vez no será un aviso. Ignacio sintió que la sangre se helaba en sus venas. No solo había regresado a la ruina y al olvido, sino que alguien quería que se fuera. O algo peor. Y en ese momento, mirando los ojos alerta y comprensivos de Relámpago, supo que su exilio no sería pacífico. Alguien, o algo, los estaba observando desde la espesura. La noche cayó sobre la esperanza, como un manto pesado y hostil. Ignacio había encendido un viejo quinqué de aceite que encontró en la cocina, cuya luz temblorosa proyectaba sombras danzantes en las paredes agrietadas de la habitación principal. El silencio no era paz, era una presencia opresiva, rota solo por el lejano aullido de un coyote y el inquietante crujir de la madera vieja de la casa. Ignacio estaba sentado en una silla de madera desvencijada, con el mensaje amenazante extendido sobre la mesa rústica. Sus dedos recorrieron las toscas letras recortadas. Fracasado. La palabra resonaba en su mente como un latigazo. Don Rodrigo Almazán. Tenía que ser él. ¿Quién más podía tener tanto odio hacia él? ¿Quién más se beneficiaría de que abandonara este pedazo de tierra olvidado? Almazán era un hombre poderoso, dueño de la hacienda El Porvenir, la más grande y próspera de la región. Su influencia se extendía como una enredadera venenosa sobre el pueblo cercano, sobre los negocios, sobre las vidas de todos. Ignacio recordó la mirada de desprecio de Almazán el día de su caída, la frialdad con la que lo desterró de la comunidad charra. Este rancho, La Esperanza, lindaba con las vastas tierras de El Porvenir. Quizás su tío, un hombre tranquilo y testarudo, se había negado a venderle su parcela a Almazán. Y ahora que él había heredado la tierra, el viejo lobo quería espantarlo para quedarse con ella. Era la única explicación lógica. Relámpago, atado en un rincón del patio interior que Ignacio había logrado asegurar parcialmente, no se calmaba. El caballo caminaba de un lado a otro, inquieto, sus cascos produciendo un eco sordo en la tierra compactada. De vez en cuando, se detenía en seco, orientaba su cabeza hacia el cerro oscuro que se alzaba detrás de la casa, y emitía un suave bufido, una advertencia baja y gutural. Tranquilo, amigo, ya pasará, le decía Ignacio desde la puerta, pero sus propias palabras sonaban huecas, sin convicción. Él también sentía la mirada invisible, la presencia oculta entre los matorrales de huizache y los robustos encinos. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Al amanecer, iría al pueblo, a la cantina El Rincón del Recuerdo, el lugar donde los viejos charros se reunían a contar historias, y donde quizás podría averiguar algo, cualquier pista sobre lo que estaba sucediendo. La mañana llegó teñida de una neblina, fría que se aferraba a los valles. Ignacio ensilló a Relámpago, y emprendió el camino hacia el pueblo. El paisaje era de una belleza agreste y melancólica. Lomas verdes, arroyos secos, y a lo lejos, las imponentes casonas blancas de la hacienda El Porvenir, como un recordatorio de la opulencia que le era ajena. Al entrar al pueblo, con sus calles empedradas y sus casas de colores brillantes, las miradas se clavaron en él. Unas eran de lástima, otras de curiosidad malsana, y otras de abierto desdén. Lo señalaban en susurros. Ahí va el que se cayó, el deshonra. Ignacio apretó la mandíbula y siguió adelante, con la cabeza alta pero el corazón encogido. La cantina El Rincón del Recuerdo era un lugar oscuro y fresco, que olía a cerveza derramada, tabaco y años de conversaciones. En una mesa del fondo, un grupo de viejos con rostros curtidos por el sol jugaba al dominó. Al ver entrar a Ignacio, el murmullo cesó. Se acercó a la barra, donde el cantinero, un hombre grueso y bigotón llamado Filemón, limpiaba un vaso con un trapo. Buenos días, don Filemón. Un café, por favor. Filemón asintió en silencio, y le sirvió la bebida humeante. Supo que regresaste, muchacho, dijo finalmente, sin mirarlo a los ojos.
Son tiempos difíciles por aquí. Ignacio tomó valor. Don Filemón, alguien me dejó un mensaje de bienvenida anoche. En mi rancho. Le mostró el papel arrugado. El cantinero lo miró de reojo, y palideció ligeramente. Mira, Ignacio, es mejor que no te metas en problemas. Almazán. Don Rodrigo, es un hombre muy respetado. Tu tío, que en paz descanse, tuvo sus desacuerdos con él. ¿Qué tipo de desacuerdos?, insistió Ignacio. Filemón bajó la voz hasta casi ser un susurro. Se rumorea, solo rumores, ¿eh? Que tu tío encontró algo en su tierra. Algo que no debía. Algo de valor. Almazán quería comprarle el rancho por una miseria, pero tu tío se negó. Dijo que la esperanza guardaba un secreto que él llevaría a la tumba. Ignacio sintió un escalofrío. No era solo una venganza personal, entonces. Había algo más. En ese momento, la puerta de la cantina se abrió de golpe. La luz del día iluminó la figura alta e imponente de don Rodrigo Almazán, vestido con un impecable traje de charro, su bigote gris perfectamente recortado, sus ojos fríos como piedras de río. Miró a Ignacio con desprecio, y, sin dirigirle la palabra, se acercó a la barra. Fileman, el usual, ordenó. Luego, giró lentamente hacia Ignacio. Su voz era un hilillo de veneno. Ignacio Morales. Qué pena verte reducido a esto. He oído que te instalaste en ese cascarón de tu tío. Un lugar con mala suerte, dicen. Sería saludable para todos que reconsideraras tu estancia aquí. Y antes de que Ignacio pudiera responder, Almazán añadió, clavándole la mirada. Los secretos, muchacho, son como los caballos salvajes. Si no sabes domarlos, te patearán el cráneo. Dio media vuelta y salió de la cantina, dejando un silencio cargado de miedo. Ignacio miró su café, ahora frío. Relámpago, atado afuera, relinchó con fuerza, como si sintiera la amenaza que se alejaba. Ignacio supo, con una certeza absoluta, que no se iría. Tenía que descubrir qué secreto guardaba la esperanza, y por qué Almazán lo temía tanto. La partida había comenzado. Los días siguientes en la esperanza fueron una lucha constante contra el abandono y una vigilancia perpetua. Ignacio, con las herramientas oxidadas que encontró en el cobertizo, se dedicó a reparar lo más urgente: la cerca, el techo de la cocina, la puerta principal. Cada golpe de martillo, cada tabla colocada, era un acto de desafío silencioso hacia Almazán y hacia el destino que quería verlo postrado. Pero su verdadero aliado en esta batalla era Relámpago. El caballo se había convertido en una sombra inquieta, sus sentidos siempre en alerta máxima. Pasaba horas olfateando el perímetro del rancho, deteniéndose en puntos específicos, especialmente cerca de un antiguo pozo seco que había en el extremo norte de la propiedad, a los pies del cerro. El pozo era de piedra, su boca cubierta por una losa de concreto agrietada que alguien, probablemente su tío, había colocado para evitar accidentes. Pero Relámpago no se alejaba de allí. Rascaba el suelo alrededor con su casco, resoplaba hacia la oscura abertura, y miraba a Ignacio con una intensidad que resultaba casi humana. ¿Qué tienes, muchacho? ¿Hay algo ahí abajo?, le preguntaba Ignacio, acariciando su cuello. La insistencia del animal era demasiado poderosa para ignorarla. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ceder su fuerza, Ignacio decidió investigar. Tomó una linterna y una cuerda, y se dirigió al pozo. Movió la pesada losa con esfuerzo. El crujido de la piedra contra el cemento rasgó el silencio del atardecer. Un olor a tierra húmeda, a tiempo detenido y a algo más, metálico y rancio, emergió de las profundidades. Apuntó con la linterna. El haz de luz cortó la negrura, revelando las paredes musgosas del pozo que se perdían en la profundidad. No había agua, solo un lecho de piedras y tierra a unos 7 metros de distancia. Pero entonces, algo brilló débilmente. Un reflejo tenue, como de metal oxidado. Ignacio's corazón dio un vuelco. Ató la cuerda a un robusto mezquite cercano, y, con la linterna entre los dientes, comenzó a descender. La bajada fue lenta, sus botas buscando apoyo en las grietas de las piedras. El aire se volvió frío y pesado. Al llegar al fondo, su pie pisó algo que no era una roca. Era duro,
alargado. Se agachó y apartó la tierra con las manos. Allí, semienterrado, yacía un objeto que le hizo contener la respiración. Era una vieja espuela de plata, finamente labrada, pero no cualquiera. Reconoció el diseño de inmediato. Era idéntica a las que usaba la familia Almazán, con su distintivo águila grabada en el talón. Pero esta espuela estaba rota, la rodaja partida en dos, y tenía manchas oscuras, casi negras, que se adherían a la plata como una maldición. Manchas que, incluso después de años, parecían ser de sangre seca. Una oleada de confusión y horror lo invadió. ¿Qué hacía una espuela de los Almazán en el fondo de su pozo? Y no solo eso, ¿por qué estaba rota y manchada de lo que parecía sangre? Recordó las palabras de Filemón en la cantina. Tu tío encontró algo que no debía. ¿Era esto? ¿Una espuela ensangrentada? Subió de nuevo a la superficie, con la espuela guardada en su bolsillo. Su peso era insignificante, pero su significado parecía enorme. Esa noche, sentado frente al quinqué, examinó el objeto una y otra vez. No había duda, era de los Almazán. Un viejo recuerdo, lejano como un eco, vino a su mente. Hacía más de 20 años, cuando él era apenas un niño, había un vaquero que trabajaba para los Almazán, un hombre joven y talentoso llamado Emiliano. Era el único que podía rivalizar con el joven Rodrigo Almazán en las faenas. Un día, Emiliano simplemente desapareció. El rumor oficial fue que se había ido al norte, a Estados Unidos, en busca de mejor fortuna. Pero siempre hubo susurros, historias de una pelea feroz entre él y Rodrigo por el amor de una mujer, la bella Isabel, que finalmente se casó con Rodrigo. Ignacio nunca le había dado crédito a esos chismes de pueblo. Hasta ahora. Relámpago, que estaba recostado a su lado, de repente se levantó. Sus orejas se apuntaron hacia la ventana. Un sonido sordo, como de pasos sigilosos, se escuchó afuera. Ignacio apagó la lámpara de un soplo y se agachó. A través de la grieta de una tabla de la ventana, vio la silueta de un hombre, encapuchado, merodeando cerca del corral. El intruso se detuvo, miró directamente hacia la casa, y luego se desvaneció en la oscuridad. No era su imaginación. Alguien los vigilaba. Alguien que sabía que él estaba haciendo preguntas. Ignacio apretó la espuela ensangrentada en su mano. El secreto ya no estaba enterrado. Y alguien estaba dispuesto a todo para que volviera a estarlo. El peligro se acercaba, y la próxima vez, un simple aviso no sería suficiente. La tensión se había instalado en la esperanza, como un huésped no deseado. Ignacio ya no dormía. Cada ruido de la noche, cada crujido de la madera, era una amenaza potencial. La espuela ensangrentada, ahora escondida bajo una losa suelta del piso de la casa, ardía en su conciencia. Era la prueba tangible de que algo terrible había ocurrido, y que don Rodrigo Almazán estaba hasta el cuello. Pero una espuela no era suficiente. Necesitaba más. Necesitaba entender la conexión completa. Relámpago era su brújula en esa niebla de incertidumbre. El caballo había cambiado su fijación por el pozo, y ahora se obsesionaba con un sendero estrecho y casi borrado por la maleza que se adentraba en el cerro detrás de la casa. Cada mañana, tiraba de su soga hacia ese camino, relinchando con impaciencia, como si supiera que allí estaba la siguiente pieza del rompecabezas. Está bien, muchacho. Hoy te seguimos, dijo Ignacio una mañana, cargando su vieja escopeta, más para disuadir que con la intención real de usarla. El ascenso por el cerro fue arduo. El sendero serpenteaba entre encinos corpulentos y arbustos espinosos. El aire olía a resina de pino y a tierra caliente. Relámpago avanzaba con una seguridad pasmosa, como si hubiera recorrido ese camino cientos de veces, deteniéndose solo para olfatear una roca particular o rozar con su hocico el tronco de un árbol marcado de forma casi imperceptible. Ignacio seguía, maravillado por la intuición del animal. Después de casi una hora de caminata, llegaron a una pequeña meseta oculta entre las rocas. La vista era impresionante. Desde allí se dominaba todo el valle, con la esperanza como un pequeño parche de tierra, y, más allá, la opulenta hacienda El Porvenir. Pero Relámpago no se detuvo a admirar el paisaje. Se dirigió directamente a un grupo de piedras grandes que formaban una especie de cueva superficial.
Allí, comenzó a escarbar con frenesí en un punto donde la tierra parecía más suelta y reciente que en los alrededores. Ignacio's palma se empezó a sudar. Un presentimiento horrible se apoderó de él. Se acercó y, con las manos temblorosas, ayudó a su caballo a remover la tierra. No tuvo que cavar mucho. A pocos centímetros de la superficie, sus dedos tocaron algo áspero y fibroso. Era un pedazo de tela, la tela resistente de un zarape viejo, del color granate y blanco que usaban los vaqueros de la hacienda El Porvenir. Tiró de él, y con la tela, emergieron otros objetos. Un cinturón de cuero con una hebilla de latón oxidada, y lo más aterrador, unos huesos. Huesos humanos, pequeños y delicados, que claramente pertenecían a una mano. Y entre esos huesos, brillaba otra espuela, idéntica a la que había encontrado en el pozo, pero esta vez completa. Ignacio retrocedió, llevándose las manos a la boca. El aire le faltó. No era solo la espuela. Era el zarape, los huesos. Estaba parado sobre la tumba secreta de Emiliano, el vaquero desaparecido. Los rumores eran ciertos. No se había ido al norte. Había sido asesinado. Y todo apuntaba a Rodrigo Almazán. La pelea por Isabel, la envidia por su talento. Rodrigo había eliminado a su rival y había enterrado el cuerpo aquí, en la tierra del tío de Ignacio, para alejar las sospechas. Su tío debió descubrirlo, quizás años después, y por eso Almazán lo presionó para que vendiera el rancho, para tener el control total del lugar que escondía su crimen. Ahora lo entendía todo. La amenaza, el odio, no era solo por la tierra. Era porque Ignacio, sin saberlo, había regresado al escenario del crimen. Era el guardián involuntario de una verdad que podía destruir a un hombre poderoso. Con el corazón latiendo desbocado, Ignacio reenterró los huesos con solemnidad, prometiéndole en silencio al espíritu de Emiliano que encontraría justicia. Recogió la segunda espuela y el trozo de zarape. Bajaron del cerro en silencio. La carga de la revelación era más pesada que cualquier herramienta. Esa noche, mientras Ignacio planeaba su siguiente movimiento, un sonido diferente cortó la noche. No eran pasos. Era el crepitar de las llamas y el olor acre del humo. Salió corriendo de la casa. El viejo cobertizo, el mismo donde encontró la primera amenaza, estaba envuelto en llamas anaranjadas que iluminaban la oscuridad con una luz siniestra. Alguien no solo los vigilaba. Alguien había decidido actuar. El mensaje era claro. La siguiente vez, no sería un cobertizo. Sería la casa. O ellos. El peligro ya no merodeaba en las sombras, ahora danzaba en el fuego. Las llamas devoraban el cobertizo con un rugido sordo, lanzando chispas al cielo estrellado como luces malévolas. El calor era intenso, una barrera física que impedía acercarse. Ignacio corrió hacia el pozo, sacó baldes de agua putrefacta y los lanzó sobre el fuego, pero era inútil. La estructura de madera seca era yesca. Solo podía quedarse parado, con el rostro iluminado por el resplandor infernal, viendo cómo un pedazo de su ya maltrecho patrimonio se convertía en cenizas. Relámpago, atado a una distancia segura, piafaba y relinchaba, sus ojos reflejaban el terror de las llamas. No era el fuego lo que lo aterraba, sino el olor que había percibido momentos antes del incendio. El mismo olor a tabaco caro y cuero nuevo que impregnaba la figura de don Rodrigo Almazán. El caballo había olfateado al culpable, pero no podía decírselo a su amo con palabras. Solo podía transmitir su angustia. Cuando las llamas comenzaron a ceder, dejando un montículo humeante de brasas y negrura, una sensación de fría determinación reemplazó el pánico en Ignacio. Esto ya no era una advertencia. Era una declaración de guerra. Almazán no solo quería asustarlo, quería destruirlo, borrarlo del mapa como había borrado a Emiliano. Al amanecer, con los pulmones aún cargados de humo y el rostro tiznado, Ignacio tomó una decisión peligrosa. No podía ir a la autoridad del pueblo. El sheriff era un primo lejano de Almazán, un hombre cuya lealtad se compraba con dinero y favores. Llevarle las espuelas y la historia de los huesos sería como entregárselas directamente a su enemigo. Tenía que encontrar a alguien que estuviera fuera del alcance de Almazán, alguien a quien le importara la justicia más que el poder. Recordó a un hombre,
el periodista más viejo del pueblo, don Tomás, que dirigía un pequeño periódico local que constantemente publicaba artículos críticos hacia los abusos de la hacienda El Porvenir. A menudo lo tachaban de loco, pero ahora, para Ignacio, era la única opción. Dejó a Relámpago bien escondido en una quebada detrás de la casa, con suficiente pasto y agua, y partió a pie hacia el pueblo, escondiendo las 2 espuelas y el trozo de zarape bajo su camisa. La oficina de El Eco del Valle era un local diminuto y lleno de pilas de papel amarillento. Don Tomás, un hombre enjuto de pelo blanco desordenado y ojos vivaces detrás de unos lentes gruesos, lo escuchó en silencio mientras Ignacio, con la voz quebrada por la emoción, relataba todo: su caída, las amenazas, el pozo, el cerro, los huesos, el incendio. Le mostró las pruebas. El periodista las examinó con una meticulosidad de joyero. La espuela rota, con sangre, murmuró don Tomás, y la otra, enterrada con los restos. Es la pareja. Siempre se usan de a 2. Esto es enorme, muchacho. Su mirada se llenó de una luz febril. Rodrigo Almazán, el santo varón de la charrería, un asesino. Su padre, don Severo, siempre fue un hombre duro, pero esto. Rodrigo mató a Emiliano por celos, y enterró el cuerpo en tu tierra. Tu tío, Benito, debió encontrar una de las espuelas, la que cayó en el pozo durante la pelea, o cuando movieron el cuerpo, y por eso Almazán lo acosó hasta el día de su muerte. Don Tomás accedió a ayudarlo. Publicaría la historia, pero necesitaba una prueba irrefutable que vinculara directamente a Almazán con el crimen. Algo más que las espuelas, que él podía negar diciendo que las perdió hace años. Necesitaban el cuerpo completo de Emiliano, una autopsia, algo contundente. Ignacio salió de la oficina con una mezcla de esperanza y temor. Sabía que ahora ambos, él y el viejo periodista, estaban en la mira. Mientras regresaba a la esperanza por un camino alterno, evitando las miradas curiosas, sintió que lo seguían. Se metió entre los callejones traseros, pero las pisadas eran persistentes. Al doblar una esquina, 2 hombres corpulentos, con sombreros que ocultaban sus rostros, lo acorralaron. El patrón dice que ya jugaste suficiente, Morales, gruñó uno de ellos, mostrando un cuchillo. Ignacio se preparó para lo peor, pero en ese momento, un relincho furioso estalló en la calle. Relámpago, habiéndose soltado milagrosamente o por pura fuerza, cargó contra los 2 hombres como un torrente de furia y músculos. Sus patas delanteras se alzaron, golpeando a uno en el hombro con un crujido sordo. El otro hombre retrocedió, asustado por la ferocidad inesperada del animal. Ignacio no lo pensó 2 veces. Montó a su caballo de un salto, y galoparon fuera del pueblo, dejando atrás a los matones amedrentados. Relámpago lo había salvado. De vuelta en la seguridad relativa del rancho, Ignacio abrazó el cuello de su compañero, comprendiendo que ya no estaban solos en esta lucha. Tenían un aliado en don Tomás, y tenían la verdad de su lado. Pero Almazán también lo sabía, y ahora, acorralado, sería más peligroso que nunca. La partida había subido a una apuesta mortal, y el siguiente movimiento sería el definitivo. La fuga del pueblo dejó claro que la paciencia de Almazán se había agotado. Ignacio ya no era un incordio, era una amenaza existencial. Esa noche, la esperanza se sintió más vulnerable que nunca. Cada sombra parecía esconder un asesino, cada sonido era el preludio de un ataque. Ignacio sabía que no podía quedarse allí. Almazán enviaría a más hombres, mejor armados. Tenía que llevar las pruebas a un lugar seguro, lejos del alcance de sus matones. Don Tomás le había sugerido contactar a las autoridades estatales en Guadalajara, saltándose por completo la corrupción local. Pero para eso, necesitaba salir del rancho y llegar a la carretera principal, a varios kilómetros de distancia, sin ser interceptado. Al amanecer, con las espuelas y el zarape cuidadosamente envueltos en un lienzo atado a su cintura, Ignacio ensilló a Relámpago. «Esta vez, amigo, es por todo», susurró, acariciando el hocico del caballo. Relámpago parecía entender. Su mirada era seria, resuelta. Salieron al camino polvoriento, moviéndose con rapidez pero con cautela,
evitando los senderos principales, internándose en veredas secundarias que bordeaban los linderos de las grandes propiedades. El plan era simple: llegar a la estación de autobuses en el crucero de la carretera y tomar el primer camión a Guadalajara. Pero Almazán, un cazador experimentado, había previsto su movimiento. Había apostado hombres en todos los puntos de salida del valle. Ignacio y Relámpago avanzaban por un cañón estrecho, flanqueado por altas paredes de roca, cuando de repente, el sonido de motores rugiendo cortó el silencio. Por delante y por detrás, dos camionetas pick-up polvorientas bloquearon la salida del cañón. Hombres armados con rifles bajaron de ellas. Eran los vaqueros de Almazán, hombres duros y leales, cuyas manos estaban manchadas por décadas de servicio ciego al patrón. En la cabina de la camioneta delantera, apareció la figura de don Rodrigo Almazán. No llevaba su traje de charro, sino un atuendo de campo, pero su autoridad era la misma. Bajó con elegancia, y se plantó frente a Ignacio, con una sonrisa fría y desprovista de humor. «Pensé que eras más listo, Ignacio», dijo, su voz serena, como si comentara el clima. «Un charro de verdad conoce su terreno. Y tú estás en el mío». Ignacio sintió que el pánico se apoderaba de él. Estaban rodeados. No había escapatoria. Relámpago, nervioso, giraba sobre sí mismo, resoplando ante el olor de su enemigo. «¿Qué quieres, Almazán?», gritó Ignacio, tratando de que su voz no delatara su terror. «Lo que siempre he querido». «Lo que es mío», respondió Almazán. Hizo una seña, y dos de sus hombres se abalanzaron sobre Ignacio, tirándolo de la silla. Relámpago relinchó y se encabritó, pero otro vaquero le lanzó un lazo, inmovilizándolo. Ignacio forcejeó, pero era inútil. Le quitaron el lienzo con las pruebas. Almazán lo abrió, contempló las espuelas y el zarape, y su rostro se contrajo en una mueca de desprecio. «Basura. Recuerdos de un traidor», escupió. Luego, se acercó a Ignacio, quien yacía en el suelo sujetado por los brazos. «Tu tío fue un necio, igual que tú. Se creía muy hombre por guardar sus secretitos. Mira en lo que terminó». La amenaza era clara. Almazán se inclinó, hasta que su boca estuvo junto al oído de Ignacio. «La gente desaparece en estos montes, muchacho. Es un hecho. Emiliano se fue al norte. Tu tío murió de viejo. Y tú tendrás un accidente. Una caída. Como la que tuviste en la arena, pero esta vez, no te levantarás». Ordenó a sus hombres que lo subieran a una de las camionetas. Relámpago, al ver a su amo siendo secuestrado, redobló sus esfuerzos, forcejeando contra las cuerdas que lo sujetaban con una fuerza desesperada. Emitió un relincho que era un grito de guerra, un sonido tan lleno de furia y angustia que incluso los duros vaqueros dudaron por un instante. Mientras la camioneta arrancaba, llevándose a un Ignacio golpeado y amordazado, Almazán miró al caballo con desdén. «Déjenlo. Que el desierto se ocupe de él». Las camionetas se alejaron, dejando una nube de polvo. Relámpago, tras un esfuerzo sobrehumano, logró romper la soga que lo ataba. Estaba solo, en medio del cañón, con el rastro de los neumáticos y el olor de su amo secuestrado grabado en su memoria. Pero no estaba derrotado. Su instinto, su lealtad y su inteligencia eran ahora la única esperanza de Ignacio. Olfateó el aire, localizó el rastro único y mezclado de Ignacio y la camioneta, y se lanzó al galope, una flecha alazán disparada hacia el corazón de la guarida del lobo. La búsqueda no había terminado. Acababa de comenzar la misión de rescate más importante de su vida. La camioneta traqueteó por un camino irregular, adentrándose en los confines más remotos de la hacienda El Porvenir. Ignacio, amordazado y con las manos atadas a la espalda, yacía en la caja del vehículo, custodiado por dos de los matones de Almazán. A través de la lona de la camioneta, podía ver cómo el paisaje se volvía más agreste y desolado. Sabía lo que eso significaba. Se dirigían a un lugar donde un cuerpo nunca sería encontrado. El pánico inicial dio paso a una fría claridad. No podía morir así. No después de haber descubierto la verdad. Debía una justicia a Emiliano, a su tío Benito, y a sí mismo. Recordó las lecciones de su abuelo, un viejo rastreador. En la lucha,
hijo, usa todo lo que tengas a la mano. Hasta tu aliento puede ser un arma si sabes cómo usarlo. Los guardias, confiados, hablaban entre ellos. El patrón dijo que lo dejáramos en el barranco del diablo. Con los coyotes harán fiesta, dijo uno, riendo burlonamente. El barranco del diablo. Un lugar de leyendas funestas, un precipicio profundo del que nadie salía vivo. Ignacio sabía que era ahora o nunca. Con un movimiento furtivo, comenzó a frotar la soga que sujetaba sus muñecas contra un borde metálico afilado que sobresalía del piso de la camioneta. Era un trabajo lento, minucioso, cada movimiento disimulado por los brincos del vehículo. Mientras tanto, en el exterior, Relámpago galopaba como poseído por un espíritu ancestral. Su cuerpo, una máquina perfecta de músculo y voluntad, seguía el rastro de la camioneta con una precisión infalible. No iba por el camino, cortaba a través de los matorrales, saltando arroyos secos y esquivando cactus, acortando la distancia con cada poderoso zancada. Sus hollares dilatados filtraban el aire, separando el olor del diésel y el polvo del aroma único y temido de su amo. No era solo lealtad, era un vínculo que trascendía la razón. Sabía que cada segundo contaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Ignacio sintió como las últimas fibras de la soga cedían. Sus manos estaban libres. Con un movimiento rápido, se quitó la mordaza. Los guardias, distraídos, no se dieron cuenta hasta que fue demasiado tarde. Ignacio se abalanzó sobre el más cercano, golpeándolo con su propia cabeza en el rostro. El hombre cayó aturdido. El otro guardia reaccionó, desenfundando un cuchillo, pero la camioneta dio un bandazo brusco al tomar una curva cerrada. El hombre perdió el equilibrio y Ignacio aprovechó para empujarlo con todas sus fuerzas fuera del vehículo en movimiento. El grito del hombre se perdió en la polvareda. Ignacio se arrastró hacia la cabina. El conductor, al sentir la conmoción, giró sorprendido, pero Ignacio ya estaba sobre él, estrangulándolo con el brazo desde el asiento trasero. El vehículo zigzagueó peligrosamente antes de detenerse de golpe contra un chaparral. Ignacio noqueó al conductor y saltó fuera, jadeando. Estaba libre, pero estaba en el corazón del territorio enemigo, a kilómetros de cualquier ayuda. En ese momento, un relincho familiar, cercano y lleno de urgencia, le llegó como un canto de salvación. «¡Relámpago!», gritó. El caballo emergió de entre los matorrales, su pelaje sudoroso y brillante, sus ojos brillando con un fuego triunfante. Ignacio montó de un salto. No había tiempo para alivio. Los gritos y el ruido del accidente alertarían a otros. Galoparon hacia la espesura, buscando perdernos en el monte. Pero Almazán no era un hombre que subestimara a sus enemigos. Había previsto incluso una fuga improbable. Desde una loma cercana, un rifle disparó. La bala silbó peligrosamente cerca de la cabeza de Ignacio. Era Almazán en persona, montado en su magnífico semental negro, acompañado de más jinetes. La persecución había comenzado. Ignacio y Relámpago se adentraron en un laberinto de cañadas y barrancos, con los jinetes pisándoles los talones. Las balas levantaban tierra a su alrededor. Relámpago, guiado por un instinto profundo, tomaba decisiones instantáneas, girando en seco, metiéndose por pasajes estrechos que su amo ni siquiera veía. Era una danza mortal entre el cazador y su presa, pero los roles se estaban invirtiendo. Ignacio ya no era la víctima. Era el charro que luchaba por su vida, guiado por el noble corazón de su caballo. La carrera era por la supervivencia, y el premio, la oportunidad de contar una verdad que había permanecido enterrada demasiado tiempo. La persecución fue una vorágine de polvo, sudor y adrenalina. Relámpago, impulsado por una fuerza sobrehumana, llevaba a Ignacio a través de un terreno que solo un animal nacido en esas tierras podía dominar. Saltaron barrancos que parecían infranqueables, se deslizaron por pendientes empinadas y se escondieron en arroyos secos, perdiendo uno a los jinetes que los perseguían, hasta que solo quedó uno. Don Rodrigo Almazán, montado en su imponente semental negro, su rifle ahora vacío, pero su odio intacto. La caza se había convertido en un duelo personal, un cara a cara entre el pasado y el presente, entre la mentira y la verdad. Ignacio, guiado por Relámpago, no huía hacia la seguridad,
sino hacia un lugar simbólico, la hacienda El Porvenir misma. El lugar desde donde Almazán había tejido su red de mentiras durante décadas. Llegaron al patio principal de la hacienda, un vasto espacio empedrado flanqueado por arcadas blancas y macetas de geranios. El sol del mediodía bañaba todo con una luz cruda y reveladora. Almazán irrumpió tras ellos, su rostro desencajado por la furia y la frustración. «Esto termina aquí, Morales», rugió, desmontando y desenvainando un machete largo y reluciente que colgaba de su silla de montar. «Nadie mancha el nombre de los Almazán». Ignacio desmontó también. No llevaba armas, pero su cuerpo era una herramienta endurecida por el trabajo y la injusticia. «El único que ha manchado tu nombre eres tú, Rodrigo», respondió Ignacio, con una calma que sorprendió incluso a él mismo. «Mataste a Emiliano por envidia. Enterraste su cuerpo en mi tierra. Y acosaste a mi tío hasta la tumba. La charrería no se trata de esto. Se trata de honor». Almazán lanzó un gruñido de desprecio, y cargó con el machete en alto. Lo que siguió fue una lucha feroz y primitiva. Almazán, más grande y con un arma letal, atacaba con golpes brutales. Ignacio, ágil y desesperado, esquivaba y se defendía usando una vieja cadena que encontró en el suelo. El sonido del metal contra el metal resonó en el patio silencioso. Los pocos peones que estaban presentes observaban en shock, sin atreverse a intervenir. Relámpago, por su parte, no estaba quieto. Mientras su amo luchaba, él se convirtió en un elemento de distracción y caos. Galopaba alrededor de Almazán, relinchando, pateando el aire cerca de él, obligándolo a dividir su atención. En un momento crucial, cuando Almazán tenía a Ignacio contra la pared, listo para un golpe final, Relámpago cargó y mordió el brazo del hombre con todas sus fuerzas. Almazán gritó de dolor y sorpresa, soltando el machete que cayó con un estruendo metálico. Fue la oportunidad que Ignacio necesitaba. Se abalanzó sobre Almazán y ambos cayeron al suelo, forcejeando en una lucha cuerpo a cuerpo. Fue entonces cuando, en medio del forcejeo, Ignacio notó algo. En la confusión, un objeto se había deslizado del bolsillo interior de la chaqueta de Almazán. Era una pequeña y vieja fotografía, doblada y descolorida. En ella, se veía a un Rodrigo Almazán mucho más joven, sonriente, con su brazo alrededor de los hombros de Emiliano. Ambos vestían trajes de charro, y en sus ojos no había rastro de odio, solo camaradería y orgullo. En el reverso, una inscripción borrosa. «Para Rodrigo, mi hermano de charrería. Que nuestra amistad dure más que estas espuelas. Firmado, Emiliano». Ignacio, jadeando, mostró la foto a Almazán, cuyo rostro se llenó de un horror y una vergüenza indescriptibles. «Era su amigo», susurró Ignacio, atónito. No fueron solo celos por una mujer, fue traición. «Traicionaste tu amigo». Esa fue la gota que quebró al hombre. La máscara de poder e impunidad se derrumbó, revelando la cara de un asesino atormentado por su propia culpa. Almazán dejó de forcejear, sus músculos se aflojaron y un sollozo seco y horrible escapó de su garganta. Él era mejor que yo», balbuceó, derrotado. «En todo. En la charrería con las mujeres, incluso mi padre lo prefería a él. No pude soportarlo. No pude». La confesión, arrancada por la evidencia de su propia hipocresía, resonó en el patio. En ese momento, el sonido de sirena se acercó. Don Tomás, el periodista, había cumplido su palabra. Había contactado a la policía estatal y les había dado la ubicación, guiado por su conocimiento de la región y la certeza de que el conflicto terminaría allí. Los agentes irrumpieron en el patio y arrestaron a un don Rodrigo Almazán quebrado, que no opuso resistencia. La justicia, lenta pero segura, había llegado. Ignacio, de pie y respirando con dificultad, se apoyó en el cuello de Relámpago. El caballo, agotado pero victorioso, frotó su cabeza contra el pecho de su amo. La batalla había terminado. La verdad, por fin, estaba libre. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones, interrogatorios y el lento, meticuloso proceso de desenterrar una verdad que había permanecido oculta durante más de 2 décadas.
Bajo la supervisión de las autoridades estatales, un equipo de forenses exhumó el cuerpo completo de Emiliano de la Meseta, en el Cerro de la Esperanza. Los huesos contaban una historia silenciosa pero elocuente, fracturas consistentes con una golpiza violenta. Las 2 espuelas, el zarape y, sobre todo, la fotografía encontrada en el bolsillo de Almazán, formaron un caso sólido e irrefutable en su contra. Don Tomás publicó una edición especial de El Eco del Valle, que conmocionó a toda la región. La portada mostraba la foto de los 2 jóvenes charros con el titular: La amistad asesinada, la confesión que derribó a un tirano. El artículo detallaba toda la historia: la envidia de Almazán, el asesinato, el encubrimiento, el acoso al tío Benito y las amenazas a Ignacio. La gente del pueblo, que durante años había vivido bajo el yugo sutil de Almazán, empezó a hablar. Salieron a la luz más historias de sus abusos, de tierras robadas, de amenazas veladas. El ídolo de barro se desmoronó ante sus ojos. Para Ignacio, fue un periodo de catarsis y de duelo. Asistió al entierro oficial de Emiliano en el Panteón Municipal, junto a la anciana madre del difunto, quien le agradeció entre lágrimas haber devuelto el honor a su hijo. La comunidad charra, avergonzada y consternada, le ofreció una disculpa pública. Los mismos que lo habían señalado y humillado después de su caída, ahora lo veían como un hombre íntegro que había luchado por la justicia, aun poniendo en riesgo su vida. Le devolvieron su membresía en la asociación, pero Ignacio, con una serenidad nueva, la declinó cortésmente. Ya no necesitaba la validación de los demás. Había encontrado un honor más profundo y verdadero en la lealtad de su caballo y en la paz de su propia conciencia. La esperanza ya no era un símbolo de exilio y abandono. Se había transformado en un lugar de redención. Con el dinero de una pequeña recompensa que le dio la familia de Emiliano y la venta de las historias de Don Tomás a periódicos nacionales, Ignacio pudo comenzar a reconstruir el rancho de verdad. Contrató a algunos de los peones que habían quedado desempleados tras la caída de Almazán, y juntos empezaron a levantar un nuevo La Esperanza, no como un refugio, sino como un hogar. Una tarde, mientras pintaba la fachada de la casa de un blanco brillante, Ignacio vio acercarse una figura familiar. Era Isabel, la viuda de Almazán. Una mujer de belleza serena y triste. Se acercó con dignidad. Don Ignacio, dijo suavemente. Vine a pedirle perdón. Por el dolor que mi esposo le causó. Y a agradecerle. Usted liberó a muchas personas, incluida yo, de una mentira que nos ahogaba. Ignacio asintió, sin rencor. El perdón es necesario para seguir adelante, doña Isabel. Ella sonrió con tristeza. Rodrigo siempre estuvo consumido por los celos. Hacia Emiliano, hacia usted, hacia cualquiera que brillara con luz propia. Ahora está en la cárcel, y quizás por fin encuentre la paz que nunca tuvo en la libertad. Antes de irse, Isabel le dejó un sobre. Es de mi esposo, para usted. Lo escribió en prisión. No lo he leído. Cuando Ignacio estuvo solo, abrió el sobre. Era una carta corta, escrita con una letra temblorosa. Decía: Morales, no espero tu perdón. Solo quiero que sepas que Relámpago, ese caballo. La noche que desapareció Emiliano, él estaba allí. En los establos. Me miró. Me miró con esos ojos que parecían saberlo todo. Por eso siempre odié a ese animal. Porque era el único testigo que no podía silenciar. Cuídalo bien. Él tiene más honor que yo. Ignacio dobló la carta y miró a Relámpago, que pasía tranquilamente en el corral nuevo. El caballo alzó la cabeza, como sintiendo la mirada de su amo, y relinchó suavemente. No era solo un caballo. Era un testigo, un guardián, un amigo. Y era el héroe silencioso de esta historia. La justicia había llegado, pero la verdadera victoria era la paz que ahora reinaba en La Esperanza. Un año había pasado desde que la verdad salió a la luz. La Esperanza era irreconocible. Las cercas estaban fuertes y pintadas, la casa de adobe lucía impecable, con un nuevo techo de tejas y geranios floreciendo en las ventanas. El corral, ahora amplio y seguro, albergaba a varias yeguas y un potrillo juguetón que era la alegría del lugar. El rancho respiraba vida, trabajo y, sobre todo,
paz. Ignacio Morales, el ex-charro, ya no cargaba el peso de la humillación en sus hombros. Su rostro, curtido por el sol, mostraba las arrugas de las sonrisas genuinas, no del sufrimiento. Había encontrado un nuevo propósito, no en el brillo efímero de los reflectores, sino en la tierra firme bajo sus pies y en la satisfacción silenciosa del trabajo bien hecho. Se había convertido en un pilar respetado en la comunidad, no por su fama pasada, sino por su integridad presente. La gente venía a pedirle consejo, a escuchar sus historias, y él siempre los recibía con una taza de café y una palabra amable. Una mañana luminosa, Ignacio ensiló a Relámpago. El caballo, ahora en la plenitud de su vida, seguía siendo su sombra, su compañero inseparable. Pero su mirada había cambiado. La ansiedad y la alerta perpetua habían sido reemplazadas por una serenidad profunda. Montaron y se dirigieron lentamente hacia el cerro, hacia el lugar que una vez fue una tumba secreta y que ahora era un sitio de memoria y respeto. Ignacio había colocado una simple cruz de madera en la meseta, con el nombre de Emiliano tallado en ella. No era un recordatorio del dolor, sino un monumento a la verdad recuperada. Se bajó del caballo y se paró frente a la cruz, quitándose el sombrero. Emiliano, murmuró, descansa en paz. Tu nombre está limpio. Tu historia no se olvidará. Relámpago se acercó y rozó con su hocico la cruz, un gesto de reconocimiento y despedida. Era como si el caballo, el último testigo mudo de la traición, finalmente pudiera cerrar ese capítulo oscuro. De regreso en el rancho, una sorpresa los esperaba. Un grupo de niños del pueblo, hijos de los peones que ahora trabajaban con Ignacio, habían llegado. Lo miraban con admiración. «Don Ignacio, ¿nos enseña a montar?», preguntó uno de ellos, tímidamente. Ignacio sonrió, una sonrisa amplia y sincera que le iluminó el rostro. «Claro que sí, muchachos. Pero no solo a montar. Les enseñaré lo que es el verdadero valor de un charro. No el que se muestra en las arenas, sino el que se construye aquí, con honradez, respeto por la tierra y lealtad hacia tus amigos, sean de 2 o de 4 patas». Señaló a Relámpago, que observaba la escena con placidez. Esa tarde, el rancho La Esperanza se llenó de risas infantiles y del relincho amistoso de los caballos. Ignacio, rodeado de nueva vida y de un futuro prometedor, sintió una gratitud abrumadora. Había perdido la gloria vacía de la fama, pero había ganado algo infinitamente más valioso: el respeto de sí mismo, el cariño de su comunidad y el amor inquebrantable de su fiel compañero. La historia del ex-charro y su caballo se convirtió en una leyenda en la región, no como un cuento de venganza, sino como un testimonio de que la esperanza, como un buen caballo, siempre encuentra el camino a casa, incluso en la noche más oscura. Y así, bajo el vasto cielo mexicano, Ignacio y Relámpago cabalgaron hacia un atardecer dorado, no como héroe y animal, sino como 2 almas unidas por un vínculo indestructible, forjado en el fuego de la adversidad y templado por la dulzura de la paz finalmente conquistada. El círculo se había cerrado. La esperanza, al fin, había florecido.